Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de Love Síndrome acechan a Dave basados en el libro. ¿Cuál es el problema?, preguntó Gert sorprendido por las palabras de Dave. La expresión de Dave era tranquila como si nada hubiera pasado como de costumbre. Al caminar para cerrar la puerta, miré a la izquierda frente a la casa donde se encuentra el contenedor de basura verde. El Honda negro lo maneja por sí mismo. Simplemente no dejes que me siga, dijo Dave en un tono normal. Gary inmediatamente frunció el ceño. Voy a decir, ¿alguien te ha estado acosando?, preguntó con voz temblorosa. Son solo unos insectos molestos que molestan un poco y no quiero que mi hermano sepa esto. Tienes que cuidar bien a mi hermano, ¿entiendes?, dijo Dave nuevamente. Bueno, no tienes que preocuparte, puedo cuidar de Nai. En cuanto a estos insectos, si tienes algo para ayudarme, dime, siempre estoy listo, dijo Gert en un tono serio. Aunque él y Dave no se llevan muy bien, pero son de la misma familia. De ella sintió cuando escuchó lo que dijo Girl. Entonces puedes ir a abrir la cerca por mí, dijo Day, y Girl salió de la puerta del auto para que Day cerrara la puerta. Girl caminó para abrir la puerta de la cerca y mirar la ubicación que Day había dicho antes. Vio ese auto realmente estacionado, pero Girl finge no importarle, hasta que Day dio marcha atrás al coche y se alejó del frente de la casa. Girl fue a recoger la basura y la puso en el carrito y salió al frente de la casa donde había un bote de basura verde. El coche original está arrancando para seguir a Day fuera, pero Girl tiró la basura en el carrito en medio del camino frente a la casa. Hace que el automóvil se congele en los frenos, incapaz de arrancar debido a que Girl se cayó en la carretera. Además, Girl y el carro están bloqueando el camino nuevamente y el camino del pueblo. No es muy ancho. Lo siento, lo siento. Gary inclinó la cabeza para disculparse. Parece que en realidad he cometido un error. La otra parte no bajó el espejo para decir algo. Para Gary es suficiente para saber que las personas en el automóvil deben estar bastante molestos. Gary estuvo guardando por un tiempo, así que deja que la otra parte se vaya porque Gary confía en que no seguirá de seguro. Antes de que Gary sacara su teléfono, presionó un mensaje para decirle a Jay. Cuando ve el mensaje de Girl, Day levantó una sonrisa en la esquina de su boca como si no estuviera ningún problema. Antes Day presionó el teléfono para encontrar a Ed. ¿Saliste de casa, verdad?, preguntó Ed inmediatamente después de responder la llamada. Respondió Day con la garganta. ¿Recuerdas el camino a la casa de padre?, continuó preguntando. Recuerdo, respondió Day, porque necesitaba que alguien recordara la ruta exacta. Aunque ahora no recordaba ningún tipo de amnesia, pero solo tuvo que ir a la casa de Ed una vez. Recordaba claramente el camino. Entonces conduce con cuidado, repitió Ed. ¿Recuerdas cuántas veces dijiste esta frase hoy?, Dave fingió preguntar. Estoy preocupado, respondió la débil voz de Ed. Hace que Dave sonrió un poco. Sus ojos miraban constantemente el espejo retrovisor. Sé que estás preocupado, así que colguemos primero. Estoy conduciendo, dijo Dave. Ed respondió antes de colgar. Day condujo el auto mientras miraba por el espejo retrovisor, pero en realidad no podía ver el auto de la otra persona siguiéndolo. Probablemente tengas mucho tiempo libre, dijo Day con indiferencia. Conduce el coche por un tiempo. Day llegó a la casa de los padres de Ed. Al entrar al parque en la cerca, Ed se apresuró a ayudar a Day a llevar las cosas. El señor Azupot todavía está dentro de la casa, ¿verdad?, Day preguntó por Azupot, porque todavía vio el auto de Azupot estacionado. Am, Papá invitó a Azupot a cenar juntos primero, respondió Day, antes de llevar una bolsa a lo largo de Ed en la casa. Day fue directamente a Azupot, quien primero estaba hablando con el padre de Ed. Señora Azupot, ¿tiene alguna foto de su hijo?, preguntó Day, lo que provocó que los dos ancianos se giraran inmediatamente para mirar. ¿Por qué estás mirando?, preguntó inocentemente el padre de Ed. No lo recuerdo, me gustaría ver una foto de cómo se ve, dijo Day en un tono normal. Azupot se sentó al teléfono por un rato, antes de entregárselo a Day. Day lo tomó y lo miró y levantó una sonrisa en sus labios. ¿Qué pasa?, preguntó el padre de Ed. No, solo creo que la cara de es fácil de reconocer. Me disculparé, dijo Day antes de devolver el teléfono a Azupot y caminar hacia Ed, que acababa de salir de la cocina. ¿Qué sucede?, preguntó con curiosidad. Day negó con la cabeza. Llévame a tu habitación, respondió Day, y Brick llevó a Day a su habitación. Day miró alrededor de la habitación de Ed.
¿Vengo a dormir aquí a menudo?, preguntó Day. Id asintió. Luego Day trató de mirar los objetos y la atmósfera en la habitación de Id para refrescar su memoria. ¿Te gustaría acostarte un rato?